Me desperté de repente. El sonido del trueno resonó por la habitación como si alguien hubiera lanzado una enorme piedra contra el cristal. La lluvia golpeaba las ventanas con fuerza, y las gotas resbalaban por el vidrio como lágrimas. Siempre había amado la lluvia, pero esa noche parecía diferente, inquietante, aterradora. Me envolví con la manta hasta el mentón, tratando de calmar el frenético latir de mi corazón, y miré hacia la puerta. El espejo frente a mí parecía inusualmente oscuro, pero cuando me fijé bien, creí ver un reflejo. Un hombre, alto e inmóvil, estaba en el marco de la puerta. Quise gritar, pero no pude. Mis dedos se aferraron al borde de la manta, y solo el ruido de la lluvia ahogaba mi miedo. Duró apenas un instante, pero se sintió como una eternidad. Cuando parpadeé, el reflejo había desaparecido. Fue un sueño. Traté de convencerme, pero la sensación de su presencia no me abandonaba. Me recosté de nuevo, aferrándome a la almohada, y cerré los ojos, intentando apartar aquella visión. A la mañana siguiente, la casa estaba llena de los sonidos habituales. Los pasos de la criada en la escalera, el crujido de los muebles, la voz de Castell llamándome para desayunar. Toda esa rutina debería haber borrado la pesadilla nocturna, pero en cambio dejó un sabor de incertidumbre. Diego, mi suegro, estaba como siempre sentado a la mesa, impecable en su camisa perfectamente planchada. Sus modales eran irreprochables y sus ojos demasiado atentos. ¿Dormiste bien, Alicia?, preguntó, llevando una taza de café a sus labios. Había algo más que simple cortesía en su tono. Asentí, evitando encontrarme con su mirada. Castell hablaba sin parar, contando sobre sus nuevos cuadros. Intentaba concentrarme en sus palabras, pero mi mente volvía constantemente a aquella visión nocturna. ¿Por qué estaba tan segura de que era Diego? Después del desayuno subí a mi habitación. El orden habitual de las cosas, los libros sobre la mesa, la manta en la silla, debería haberme tranquilizado, pero el espejo frente a la cama parecía atraer mi mirada. Me acerqué a él, observando mi reflejo. «Solo estás cansada», me dije, pero el reflejo no respondió. Intentando distraerme, decidí organizar la vieja biblioteca del primer piso. Las estanterías estaban llenas de libros con páginas amarillentas y cartas antiguas. Entre ellas encontré un diario. Su cubierta desgastada llamó de inmediato mi atención. Al abrirlo, reconocí la letra. Eran anotaciones de la madre de Castell. Sus palabras recorrieron mis dedos como un escalofrío. Esta casa guarda demasiadas sombras. Deben permanecer en el pasado. Pasé las páginas, pero solo encontré notas fragmentadas, frases escritas en distintos momentos, pensamientos inconexos. ¿Qué intentaba decir? Cuando escuché pasos, escondí el diario de inmediato. Diego entró en la biblioteca. Su presencia me hizo quedarme inmóvil. Observó las estanterías como si supiera que estaba buscando algo. ¿Te gustan los libros, Alicia?, preguntó desde la puerta. Claro, respondí, tratando de sonar tranquila. La biblioteca era el lugar favorito de mi esposa. Su tono se suavizó. Pasaba horas aquí, escribiendo sus pensamientos. Sentí que el corazón me caía a los pies. ¿Sabía sobre el diario? ¿O lo sospechaba? No me atreví a preguntar. Diego no se movió, y su mirada parecía penetrante. Finalmente inclinó levemente la cabeza y salió, dejándome sola con una creciente sensación de inquietud. Esa noche volví a abrir el diario. La sensación de que sus páginas contenían la clave de algo que no entendía no me abandonaba. Pero cuanto más leía, más crecía la impresión de que esta casa no era tan simple como parecía. Acostada en la cama, miraba el espejo frente a mí. Mi reflejo me parecía extraño, ajeno. Sentía que me convertía en parte de un juego cuyas reglas aún no entendía. Y esta casa. Había algo más en ella que simples paredes y muebles. Algo que me observaba, que me estudiaba. ¿O era solo mi imaginación? Esa noche volví a despertarme con el sonido del trueno. Esta vez el espejo estaba vacío, pero la sensación de que alguien me vigilaba no desapareció. Ese día Toledo estaba cubierto de niebla, como si la ciudad intentara ocultarse de las miradas.
Estuve pensando largo rato si debía aceptar la invitación de Diego para dar un paseo. Castel estaba absorto en su trabajo, como siempre, completamente inmerso en sus pinceles y lienzos. Ni siquiera notó cuando mencioné que saldría a tomar aire fresco. Diego me esperaba junto a la puerta de la casa. Su expresión mostraba una certeza irritante, como si supiera de antemano que aceptaría. Esa confianza me molestaba, pero logré contener ese sentimiento. Caminamos por las callejuelas de la ciudad, que parecían un laberinto. Las calles adoquinadas, las altas paredes de las casas cubiertas de hiedra. Todo parecía estar impregnado de misterio. ¿Te gusta Toledo? Me preguntó, mirándome como si esperara algo más que una simple respuesta. Me he acostumbrado a él, respondí. Pero a veces siento que aquí hay demasiado pasado. Asintió, como si entendiera exactamente a qué me refería. Caminamos en silencio hasta que Diego me llevó a una terraza abandonada cuya existencia yo desconocía. La vista era impresionante. La ciudad se extendía ante nosotros, con sus tejados sumergidos en la neblina. Una ligera brisa acariciaba mi rostro, recordándome que ese momento parecía irreal. Venía aquí a menudo con María, dijo, su voz suave, casi pensativa. María, la esposa de Diego, la madre de Castel. Sus retratos colgaban en cada habitación de nuestra casa, y su mirada parecía seguirme a todas partes. A ella le encantaba este lugar, continuó. Aquí podía ser ella misma, sin máscaras, sin la presión constante que siempre sentía en nuestra casa. Guardé silencio, sin saber qué decir. Las palabras parecían innecesarias, pero el silencio entre nosotros empezó a sentirse peligroso. ¿Me recuerdas a ella?, dijo de repente. Me giré hacia él, intentando entender qué quería decir. ¿En qué? En todo. En tu mirada, en cómo te mueves, en cómo observas a las personas, incluso en cómo callas. Sus palabras me desconcertaron, pero no podía explicar por qué. Había algo extraño, algo demasiado personal en ellas. Es extraño escuchar eso, logré decir finalmente. Tal vez, dijo, volviéndose hacia mí. Pero es verdad. Sentí cómo la tensión crecía entre nosotros. El viento se hizo más fuerte, obligándome a apartar el cabello de mi rostro. No sabía qué decir ni cómo detener esa conversación que se estaba volviendo demasiado íntima. ¿Eres feliz, Alicia? Su pregunta sonó tranquila, pero sus palabras cayeron como un trueno en un cielo despejado. Lo miré, intentando ocultar mi desconcierto. Por supuesto. ¿De verdad? No sabía cómo responder. En mi matrimonio con Castel no me faltaba nada, al menos en apariencia. Pero esa pregunta me obligó a reflexionar. ¿Era realmente feliz? A veces siento que quieres decir más de lo que dices, añadió, mirándome fijamente. Sus palabras tocaban una verdad que me era difícil admitir. Di un paso atrás, pero él no se movió. Imaginaste demasiado, Diego, dije, tratando de mantener la firmeza en mi voz. Esbozó una leve sonrisa, como si supiera que intentaba engañarme a mí misma. Tal vez. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese instante sentí que algo irreversible estaba ocurriendo entre nosotros. Fue un momento en el que las palabras se volvieron innecesarias, cuando la razón se desvaneció y las emociones tomaron el control. No sé quién dio el primer paso. Todo ocurrió tan rápido como un soplo de viento imposible de evitar. Sus labios rozaron los míos, y el mundo a nuestro alrededor desapareció. Pero en un segundo me aparté, como si despertara de un sueño. Mi corazón latía con fuerza, y mi mente era un caos. Esto es un error, susurré retrocediendo. Él no dijo nada, solo me miró. Su expresión era serena, pero en sus ojos había una seguridad que me aterraba. Me giré y me alejé sin mirar atrás. Las estrechas calles de Toledo parecían interminables, pero seguí caminando, tratando de no pensar en lo ocurrido. Cuando volví a casa, Castel me recibió con una sonrisa, como si nada hubiera pasado. Lo miré y sentí cómo dentro de mí se libraba una tormenta. Lo había traicionado. ¿Pero por qué? Solo fue un error. Repetí en mi mente, intentando convencerme.
Pero una parte de mí sabía que ese momento lo había cambiado todo. El viaje a la bodega comenzó temprano por la mañana, pero en lugar de alegría, sentía un peso en el pecho. Todo lo que deseaba era evitar cualquier interacción innecesaria con Diego. Su tranquila seguridad, que envolvía cada una de sus palabras y miradas, ahora me causaba una gran confusión. Traté de comportarme con naturalidad, pero la tensión interna crecía con cada minuto. El camino era pintoresco. Los viñedos se extendían por kilómetros. Sus filas ordenadas brillaban bajo la luz de la mañana. Castell estaba de excelente humor y hablaba con entusiasmo sobre nuevas ideas para sus pinturas. Su voz era tan sincera que sentí una punzada de culpa. Cuando llegamos, los trabajadores de la bodega nos recibieron con respeto. Era una antigua propiedad familiar de la que Diego estaba orgulloso. Recorrimos la sala de catas, las bodegas y los viñedos, pero apenas presté atención a las explicaciones. Mi mirada buscaba constantemente una forma de evitar quedarme a solas con Diego. Él, por el contrario, parecía tranquilo e incluso amable. Su comportamiento no dejaba entrever ninguna tensión, pero su mirada. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, tenía la sensación de que sabía lo que pensaba y lo usaba en mi contra. Cuando la visita llegó a su fin, sentí que no podía soportar más ese enfrentamiento silencioso. Alegué estar cansada y me dirigí al sótano de vinos que me habían mostrado antes. Ese lugar, con su frescura y el aroma de las viejas barricas, se convirtió en mi refugio temporal. Me senté en un banco de madera, ocultando el rostro entre las manos. Mi mente estaba llena de pensamientos. Trataba de entender cómo había permitido llegar a este punto, pero cada intento de justificar lo ocurrido solo añadía más preguntas. ¿Podría simplemente olvidar aquel beso? ¿Por qué seguía sintiéndome atrapada en la red de ese momento? De repente, la puerta de la bodega se abrió y escuché unos pasos familiares. Era Castell. «Alicia, ¿estás aquí?» Su voz estaba llena de preocupación. Me enderecé rápidamente, intentando aparentar calma. «Sí, lo siento. Solo quería un poco de silencio», respondí, esforzándome por sonar segura. Castell se acercó, con una expresión de genuina inquietud en su rostro. «¿Estás bien?» Esas palabras me golpearon más de lo que esperaba. En sus ojos no había sospecha, solo amor y preocupación. Sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas. «Sí, solo estoy un poco cansada», dije, pero mi voz tembló. Él me abrazó, y sentí el calor de sus brazos. Era una sensación tan familiar y reconfortante, pero al mismo tiempo dolorosa. Sabía que había traicionado su confianza, aunque él no lo supiera. «Haces tanto por nuestra familia», dijo suavemente, apartándose un poco para mirarme a los ojos. «No quiero que te agotes por nuestra causa». Sus palabras me hirieron aún más. Intenté sonreír, pero solo logré asentir con la cabeza. Castell no hizo más preguntas. Siempre confiaba en mí. Esa confianza era su mayor fortaleza, y en ese momento se convirtió en mi mayor castigo. Cuando regresamos con los demás, Diego estaba allí, junto a una de las antiguas barricas, hablando de algo importante con el administrador. Pero su mirada se cruzó fugazmente con la mía, y supe que había visto cómo regresábamos juntos. Intenté evitar sus miradas hasta el final de la visita, pero la sensación de su presencia me perseguía incluso cuando estaba lejos. De camino a casa, Castell seguía hablando de sus ideas para una nueva pintura, pero apenas lo escuchaba. Mis pensamientos vagaban entre la culpa y una creciente inquietud. Miré por la ventana los viñedos que se perdían en el horizonte y me pregunté, ¿cuánto tiempo más podré fingir que no está pasando nada? La Galería de Arte de Toledo estaba brillantemente iluminada, sus paredes adornadas con decenas de cuadros. Aquella noche, toda la atención se centraba en la nueva serie de obras de Castell. Su talento siempre despertaba admiración, y esa exposición prometía ser su gran triunfo. Sin embargo, para mí, la velada comenzaba con un inquietante presentimiento. Entré del brazo de Castell, esforzándome por aparentar confianza. La galería estaba abarrotada de personas. Amigos, críticos, coleccionistas. Sus conversaciones se entremezclaban en un murmullo continuo que parecía envolverme. Castell, al reconocer a algunos conocidos,
Soltó mi brazo y se dirigió a saludar a los invitados. Me quedé sola. Las primeras pinturas de la serie, inspiradas en mí, eran impresionantes. Transmitían la calidez y dulzura que Castell siempre veía en mí. Pero a medida que avanzaba por la exposición, la atmósfera se volvía más tensa. Una de las obras de repente me hizo detenerme. En el lienzo aparecía retratada frente a unos viñedos. Pero lo que captó mi atención no fue el retrato en sí, sino una figura difusa de un hombre en el fondo. Apenas perceptible, parecía esconderse entre las sombras, pero su presencia era innegable. Mi respiración se aceleró. Ninguno de los presentes parecía notar ese detalle, pero para mí era demasiado familiar. Intenté convencerme de que era una coincidencia, un simple recurso artístico, pero algo dentro de mí sabía que no lo era. Retrocedí un paso, decidida a buscar a Castell, pero en su lugar mis ojos se cruzaron con los de Diego. Estaba al otro lado de la sala, sonriendo a algún invitado, pero su mirada ya estaba fija en mí. Esa sonrisa era tranquila, la de alguien que sabe que has notado lo que quería que vieras. Aparté la mirada, pero la sensación de inquietud no desaparecía. Salí al exterior para respirar aire fresco. Me detuve allí, intentando recuperar la compostura. Sin embargo, mi tranquilidad fue efímera. Al cabo de un minuto escuché voces. Me giré y vi a Diego y Castell parados no muy lejos de mí. Hablaban lo suficientemente alto como para que pudiera distinguir sus palabras. Los cuadros quedaron maravillosos, comentó Diego, especialmente el de los viñedos. Es un lugar muy inspirador. Seguro que Alicia estará de acuerdo. Mi corazón dio un vuelco. Sus palabras sonaban inocentes, casi casuales, pero yo sabía que no lo eran. No hablaba solo de los viñedos. Estaba manipulando la situación, creando una ambigüedad que me hizo tensarme. Sí, los viñedos son su lugar favorito, respondió Castell, aceptando el elogio con una sonrisa. Me quedé paralizada, incapaz de moverme. Las palabras de Diego parecían invitarme a defenderme, pero ¿qué podía decir? Era demasiado hábil en sus insinuaciones como para dejarse descubrir. Cuando se separaron, regresé a la galería, esforzándome por parecer serena. Castell se acercó a mí, con los ojos brillantes de orgullo. ¿Qué te parece?, preguntó, rodeándome los hombros con un brazo. Magnífico, respondí, ocultando mi desconcierto tras una sonrisa forzada. El resto de la noche traté de no pensar en lo ocurrido, pero la figura difusa en la pintura y las palabras de Diego permanecieron conmigo, como un susurro en el silencio. La casa de los Alvarado estaba llena de invitados. Sus risas, conversaciones y el tintineo de las copas resonaban en los amplios salones, creando la ilusión de una celebración. Intenté fundirme en esa atmósfera, esperando que mi tensión se disipara en el bullicio, pero ni siquiera el centenar de rostros a mi alrededor podía distraerme de la inquietud que llevaba dentro. Castell estaba nuevamente en el centro de atención, rodeado de admiradores de su arte. Respondía con amabilidad a las preguntas. Compartía historias sobre la creación de sus pinturas. Yo, en cambio, evitaba las conversaciones largas, manteniéndome en la periferia. Finalmente, decidí salir al balcón para escapar por un momento del ajetreo de la multitud. El aire nocturno era fresco y vigorizante. Desde el balcón se abría una vista espectacular. La ciudad, con sus calles iluminadas, se extendía hasta el horizonte. ¿Cansada de la compañía? Una voz a mis espaldas me hizo sobresaltarme. Me giré y vi a Diego. Se acercó, sosteniendo una copa de vino en la mano. Su rostro parecía relajado, pero en sus ojos se leía algo diferente, algo que temía descifrar. Solo necesitaba un poco de aire fresco, respondí, tratando de sonar tranquila. Este lugar tiene una capacidad sorprendente para despojar todo lo innecesario, dijo él, colocándose a mi lado, y dejar solo la verdad. Apreté con más fuerza la barandilla del balcón, intentando contenerme de responder. Pero él continuó, sin esperar mi reacción. En esta casa siempre ha habido muchos secretos, pero tú, Alicia, eres uno de los más interesantes. ¿Por qué siempre hablas en acertijos, Diego?, pregunté, esforzándome por ocultar mi irritación. Él sonrió con un leve gesto, tomando un sorbo de vino.
porque las palabras directas carecen de elegancia. Lo miré, intentando comprender qué era exactamente lo que quería decir, pero su rostro permanecía impenetrable. Estoy harta de tus juegos, dije, volviendo la vista hacia la ciudad. ¿Juegos? Su voz se volvió más suave, pero aún más inquietante. ¿Crees que todo esto es un juego? Se acercó más, dejando su copa de vino en la barandilla junto a mi mano. Creo que estás intentando manipularme, dije, mirando al frente, sin darle la cara. Si fuera así, ya te habría sido, respondió él en un susurro. Sus palabras me hicieron girarme hacia él. Nuestras miradas se encontraron, y sentí como una tensión invisible se extendía entre nosotros. ¿Por qué haces esto? Pregunté, incapaz de contenerme. Porque veo lo que Castell no ve. Su voz era suave, casi un susurro. Eres una mujer que desea más, pero tiene miedo de admitirlo. Te equivocas. Respondí con firmeza, aunque incluso a mí me pareció que mis palabras carecían de convicción. Él dio un paso más cerca. ¿De verdad? Antes de que pudiera responder, sus labios tocaron los míos. Fue inesperado, pero no agresivo. Su beso era suave, pero en él se percibía una fuerza que me paralizó por un instante. Mi reacción fue inmediata. Lo aparté bruscamente y di un paso atrás, como si hubiera recibido un golpe. Esto debe terminar, dije intentando sonar segura. Diego solo me miró. Su rostro permanecía tranquilo, pero en sus ojos ardía un fuego que me aterraba y fascinaba al mismo tiempo. Como desees, dijo al fin, levantando su copa de la barandilla. Me giré y regresé al interior de la casa, dejándolo solo en el balcón. Mi corazón latía tan rápido que parecía que iba a romperme el pecho. No podía permitir que esto volviera a suceder. Estaba decidida. Esta sería la última vez. Entré al salón y busqué a Castell. Su figura entre los invitados llamó mi atención de inmediato. Estaba riendo, su rostro iluminado de alegría. Por un momento, sentí un agudo dolor en el pecho. Me acerqué a él, tomé su mano y le sonreí como si nada hubiera pasado. Pero ni siquiera su cálido contacto podía borrar de mi mente lo ocurrido. Las ruinas del castillo se alzaban sobre la ciudad. Sus grises muros de piedra parecían haber absorbido siglos de silencio. Este lugar siempre me había parecido un símbolo de algo destruido, pero a la vez hermoso. No lo elegí al azar. Aquí, lejos de casa, podía, finalmente, poner fin a todo. Diego había llegado antes que yo. Su coche estaba estacionado en el viejo camino que conducía al castillo. Cuando me acerqué, él ya me esperaba junto a una pared derrumbada, contemplando tranquilamente el horizonte. Sabía que vendrías, dijo sin volverse hacia mí. Necesito hablar contigo, respondí, esforzándome por sonar firme. Él se giró y su mirada, como siempre, era tranquila pero inquisitiva. Te escucho. Me acerqué más, sintiendo cómo la tensión dentro de mí crecía. Esto tiene que terminar, Diego. Todo. Lo miré a los ojos, esperando que entendiera. Amo a Castell. Quiero salvar nuestro matrimonio. Por un momento, su rostro se tornó serio. ¿Estás segura de que lo amas? ¿O amas la idea que él ha creado para ti? Su voz era suave, pero había una amenaza implícita en ella. Eso no importa, dije, esforzándome por no gritar. Lo he elegido a él. Elegiste la comodidad, respondió él, dando un paso hacia mí. Yo te doy lo que te falta. No entiendes, dije retrocediendo un paso. Esto fue un error. Intenté justificarlo ante mí misma, pero ya no puedo. Sus ojos brillaron por un instante y se detuvo. ¿Un error, dices? Su voz se volvió más fría. ¿Y si esto fuera tu verdadera realidad? Mi corazón comenzó a latir más rápido. Sus palabras me tocaron, pero no podía permitir que me confundiera. La verdad es que esto no volverá a suceder. Él sonrió, como si mis palabras solo lo divirtieran. Puedes decirte lo que quieras, Alicia, pero ambos sabemos que no es tan simple. En ese momento escuché pasos detrás de mí. Me giré y vi a Castell. Su rostro mostraba desconcierto y confusión.
Estaba a poca distancia, mirándonos. «Castell, ¿qué haces aquí?», pregunté, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Eso debería preguntártelo yo, Alicia. Su voz sonaba tranquila, pero podía ver la lucha interna en sus ojos. Di un paso hacia él, pero levantó la mano, como pidiéndome que me detuviera. «Vi cómo te marchabas de casa. Quería entender qué estaba pasando», dijo, mirando de mí a Diego. «Y aquí estoy». «No es lo que piensas», intenté explicar. «¿Y qué se supone que debo pensar?». Su voz se endureció. Sentí que las palabras se atascaban en mi garganta. En ese momento, Diego dio un paso adelante. «No lo entiendes, Castell», dijo tranquilamente. Alicia solo estaba intentando aclarar algunas cosas para sí misma. Castell lo miró, luego volvió a mirarme. Sus ojos, llenos de dolor, parecían buscar respuestas desesperadamente. «¿Es cierto?», preguntó, mirándome directamente. No pude responder. Mi silencio hablaba más que cualquier palabra. Castell negó con la cabeza y su rostro se transformó en una máscara de dolor. «Pensé que te conocía, Alicia», dijo en voz baja. Luego se dio la vuelta y se marchó, dejándome en un silencio helado. Diego permaneció a mi lado, con una mirada que destilaba triunfo. «¿Todavía crees que puedes controlar esto?», preguntó, como si leyera mis pensamientos. Guardé silencio, sintiendo cómo todo a mi alrededor se desmoronaba. Este círculo vicioso que tanto había intentado romper solo se cerraba más sobre mí. La casa Alvarado estaba sumida en el silencio a esa hora. Las luces se habían apagado en la mayoría de las habitaciones, dejando solo algunas débiles luces parpadeando desde los pasillos. Estaba sentada en mi dormitorio, pero el cansancio no me traía descanso. Mis pensamientos volvían una y otra vez a los acontecimientos de los últimos días. Todo lo que había intentado ocultar ahora parecía estar a punto de desbordarse, amenazando con destruir todo lo que quedaba de mi vida. Me levanté y, como si algo me llamara, me dirigí a la biblioteca. Aquella habitación, con sus paneles de madera oscura y libros polvorientos, siempre me había provocado una extraña sensación de inquietud. Pero ahora parecía el único lugar donde podía encontrar respuestas. Mis dedos recorrieron lentamente los lomos de los libros hasta que se detuvieron en uno que recordaba de mi primera visita allí. Dentro del libro había una carta que antes no había notado. El papel era delgado, ligeramente amarillento, con una caligrafía que reconocí al instante. Era una carta de María, la madre de Castell. Comencé a leer, y con cada palabra un escalofrío crecía dentro de mí. Diego sabe cómo encantar, pero siempre hay un propósito detrás. No ve a las personas, solo herramientas. Me destruyó, y ahora veo cómo te destruye a ti, querido Castell. Si alguna vez encuentras esta carta, debes saber que todo lo que hace, lo hace por sí mismo. No debes confiar en él. Mi corazón latía con tanta fuerza que apenas podía seguir leyendo. La carta era la clave que me abrió los ojos. Diego había manipulado a las personas toda su vida, destruyendo sus vidas por su propio beneficio. No era quien parecía ser. Y ahora yo era la siguiente en su juego. Debía detenerlo. Guardé la carta y salí de la biblioteca, intentando no hacer ruido. Pero mis pasos resonaban en los pasillos vacíos, y sentía como si la sombra de Diego me siguiera. Cuando entré en el taller de Castell, la penumbra lo cubría todo. Sus obras recientes estaban dispuestas a lo largo de las paredes, y en el centro había un nuevo retrato. Me acerqué y me quedé inmóvil. En el lienzo estaba yo, pero este cuadro era diferente a todos los demás. Mi mirada era severa, cargada de reproche, como si estuviera mirando directamente al espectador. Había algo en esa mirada que me hizo estremecer. No podía entender qué había visto Castell en mí al pintar eso. Escuché sus pasos detrás de mí. Entró en la habitación sin notar mi presencia y se detuvo frente al retrato. Su rostro estaba pensativo, tenso. «¿Quién eres?», preguntó en voz baja, dirigiéndose más al retrato que a mí. Me quedé inmóvil, incapaz de pronunciar una palabra. Su pregunta reflejaba todo lo que yo misma sentía. ¿Quién era ahora?
¿Una mujer tratando de mantener unida a su familia o una pieza más en el juego de Diego? Castell se acercó más al cuadro, como si esperara encontrar respuestas en sus detalles. No te entiendo, Alicia, dijo al fin, sin volverse. Quise acercarme a él, decir algo que pudiera explicarlo todo, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Solo lo miraba de espaldas, sintiendo cómo la distancia entre nosotros se volvía insalvable. En ese momento entendí que ya no podía arreglar nada. Salí de la habitación en silencio, dejando a Castell solo con sus pensamientos. Mis pasos eran suaves, pero cada uno resonaba en mi mente como un eco, como si estuviera saliendo no de una habitación, sino de mi propia vida. Me acerqué a una ventana en otra parte de la casa y me detuve. El aire frío de la noche tocaba mi rostro. Miré al oscuro jardín, donde aún se podían distinguir las siluetas de los árboles. Más allá de esos muros había otra vida, otra yo, que podría haber sido feliz. Pero esa noche ya no me sentía parte de esta casa. Todo lo que había dejado atrás me parecía ajeno. Salí de la habitación, cerrando la puerta tras de mí. La casa quedó en silencio, pero ya no me parecía tranquilizador. Era una señal de que este capítulo de mi vida había llegado a su fin, dejando más preguntas que respuestas. Y en lo más profundo de mí sabía que los secretos de la familia Alvarado aún no se habían revelado por completo.